Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafim. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 82 del tratado de Baba Batra. Vimos en la Mishnah que decía, Igdilu, una persona que compraba a su compañero árboles en un terreno. Si compraba dos, había una duda de si había adquirido el terreno con ellos o no, una parte del terreno, es decir, hay el terreno que ocupan los árboles. Igdilu, los árboles crecen, empiezan a sacar follaje. Lo Yeshafe, es decir, no puede el dueño del terreno venir y podar los árboles. Tampoco a Olemina Geza, Shelo, aquellas ramas que salen del tronco son de él, el dueño de los árboles. Mina Sherashim, pero lo que sale de las raíces es del dueño del terreno. Pregúntale a Mara, Ejidame, Mina Geza, ¿cómo son estas ramas que salen del tronco? Vejidame, Mina Sherashim, ¿y cómo son estas ramas que salen de las raíces? Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Kol, Sheroe, Penea Hamad, todo aquello que ve el sol y todo aquello que está por encima de la tierra. Zeu, mira que eso se llama del tronco. Sheno, Roe Penea Hamad, pero lo que no ve el sol, Zeu, mina Shorashim, eso es lo que nace de las raíces. Contra el Gemara Blehush, Dilma, Mascaara, Sirton. Dice, ¿por qué no sospechamos a lo mejor que a lo mejor se va a llenar de barro la tierra alrededor y va a tapar lo que hay que está creciendo junto al tronco? Amarle, trata de Vinta, trata de Vintali. Ve y lo hará. ¿Y qué va a decir? Si ocurre esto, va a decir, Kana Aetz Aehad, de llamarle Bala Karka, Kaniti Mimha, Shelosh Etzim. Va a decir, yo te compré tres árboles. ¿Por qué? Porque se ve una rama que está saliendo del tit. Y entonces me corresponde el campo. Entonces dice Ela, explica la Gemara, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Dejen Amar Rabbi Yohanan y Kotz. Y así dijo Rabbi Yohanan que, eh, perdón, Amar Rab Nachman y Kotz, es decir, que corte las ramas inmediatamente, Shelo, y entonces son suyas. Y así también dijo Rabbi Yohanan que las corte, y Kotz. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Nekitinan, es decir, nosotros recibimos de nuestros maestros de que en lo que es la palmera no tiene tronco. Es decir, que una vez que cortas no vuelve a crecer. Sabar Rav Zvid Lememar, ¿qué pensó decir Rav Zvid para explicar esa ley? En lo que es, sobre a qué se refiere. Si Madame, si una persona vendió la palmera a su compañero, las ramas que salen del tronco de la palmera no le pertenecen al dueño del árbol, le va a la de aquel. Que van de Dil Magfer Velesharesh cae. ¿Por qué? Porque la palmera, al final, ¿qué va a pasar? Que se va a desarraigar y se va a secar ese árbol. Entonces, Suge Mesardate. Entonces, el dueño de la palmera directamente aparta su pensamiento de ello y no le importan esas ramas. Alkifle, Rapapa, vino a oponerle Rapapa una veraita. Veja Kone Sheneilanot, del Mejafer, Misharesh Kaime. También, cuando una persona compra dos árboles, aunque sea que los va a tener que desarraigar, ¿sí? Shegam Ken Omdim Leheaker, que también están hechos para que se desarraiguen, se los extraiga con las raíces, como vimos en la Mishnah. Sham, Shen lo carga, ahí donde la persona no adquiere el terreno de Katani y está diseñado de todas formas, en la Mishnah, que si las ramas salen del tronco, son del dueño del árbol. Es decir, de Yeshlogueza, que sí que hay un tronco. El amarra papa dijo la papa, en lo Geza le va a la de que, es decir, no hay tronco que pertenezca al dueño de la palmera. Le fiché en Motzi Geza. ¿Por qué? Porque nada de lo que sale de ese tronco es reutilizable.
Pregunta nuevamente la cámara. Ule Rav Zvid, pues según la opinión de Rav Zvid, que explicó el motivo de que es porque ese árbol está hecho para desarraigarlo. Si es así, Kashya Matnitin, entonces tenemos una dificultad en nuestra Mishnah. Entonces, ¿qué va a responder? Responde Rav Zvid y establece la Mishnah. ¿En qué caso? Desde Bin Lejam Shanim. Es decir, que le vendió la palmera por un tiempo determinado de años. Se vendió, por ejemplo, por 5 años. Bien. Y si se seca la palmera, dentro de esos 5 años, tiene el mérito o tiene la posibilidad de plantar otra palmera en su lugar. Por lo tanto, no se desespera también de las ramas que salen del tronco. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Caná Shlosha, que si la persona adquirió 3 árboles, Caná Karka también adquirió el terreno de esos 3 árboles. Pregunta la Gemara y dice, Amar Ojilla, perdón, Becama, ¿y cuánto es eso que adquirió, ese terreno? Amar Ojilla, dijo Rabjilla, Bar Abba, Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, de Caná, Tachtehen, persona adquiere lo que hay bajo los árboles, donde está el tronco plantado, las ramas, lo que hay bajo las ramas, Ubenehem, de la misma manera, lo que hay entre los árboles, Behut Salahem, lo que hay alrededor de ellos, ¿hasta qué distancia? Kimlo Ore Besalo, es decir, la distancia suficiente para que pase una persona con su cesta para poder recolectar las frutas de esos árboles u ocuparse de ellos. Matkible Rabbi Elazar le preguntó entonces Rabbi Elazar Rabbi Yohanan, Ashta Deref en lo Ore Besalo Yeshlo, espérate, me estás diciendo que ni siquiera tiene cómo pasar para llegar hasta los árboles. Y me está diciendo que le hizo adquirir también un caminito para que pueda recoger en su cesta los frutos. Dice, Dere en lo, responde la Gemara, esto de que no tiene un camino hacia los árboles y que tiene que comprarle al dueño del campo. De ara, jarite, hi. Es decir, ¿por qué? Porque cada trozo de tierra que hay bajo el árbol se considera un terreno diferente. Es como el que tiene varios terrenos y entre medias hay otros terrenos. Por eso es que tiene que pagar para pasar de unos a otros. O debe saló y eslo, pero el hecho de poder caminar alrededor del árbol para poder recolectar los frutos, eso sí que lo tiene. Amar Revisera, dijo Revisera, mi libre Rabenu, de las palabras de nuestro maestro, Rabbi Elazar, que hemos visto arriba, Milma, ¿qué aprendemos? Que únicamente es Shlosha, cuando son 3 árboles. Jude en Loderas. Ahí es donde no tiene paso, derecho de paso. Ah, Shnaim, pero si son 2 árboles. Y Eshlo tiene derecho de paso. Llamarle, ¿qué le va a decir el dueño de los árboles al dueño del terreno? Dice, Beara Tidach, Caime. Es decir, mis árboles están en tu terreno, ¿sí? Y supeditaste tu terreno al hecho de que yo pueda pasar por ahí para llegar a mis árboles. Pregunta la Gemara, amarle Rab Nachman Bar Yitzhak le Raba, le dijo Rab Nachman Bar Yitzhak Raba, Leman Rabbi Elazar, Letle Dishmuel Rabe. Según lo que estamos preguntando, lo que está preguntando Rabbi Elazar, se entiende que Rabbi Elazar no opina como Shmuel, que era su maestro. Llamar Shmuel, pues dijo Shmuel, Alajá, que Rabbi Akiva. Alajá es como Rabbi Akiva. Llamar mujer, Beaín, Yafa mujer, que el que dice el que vende, vende con hartura. Seguro que le vendió también todo el terreno sin guardarse él nada de ello. Amarle, entonces le dijo Rabba a Rab Nachman Bar Yitzhak. En realidad, Rabbi Elazar opina como Shmuel, su maestro, que establece la halajá como Rabbi Akiva. Pero pregunta a la opinión de los sabios, porque Mishum, a causa de lo metukma matnitin, es decir, nuestra Mishnah no podemos entonces establecerla como Rabbi Akiva, ni Mai. ¿Por qué motivo? Ni de Katane, porque está enseñado, Igdilu, si crecieron y se esparcieron, ¿sí? Creció el follaje del árbol, salieron más ramas, ocuparon más espacio, ¿sí?
Igdilo. ¿Qué pasó? Ahí dice Yashefe, es decir, que puede el dueño del terreno, ¿sí?, podar las ramas que sobresalen. ¿Veis al Karataj? Si me vienes a decir Rabbi Akiva ahí, que esto es la opinión de Rabbi Akiva, Ema Yeshafe, ¿por qué entonces va a podar? Amar, ¿acaso no dijo Rabbi Akiva, mujer, Bein Yafa, mujer, que cuando vendes, vendes con altura? Entonces que el árbol esté extendiendo su follaje más allá de lo que es su límite y esté ocupando mi terreno, no debería importarme porque yo vendí con Ain Yafa. Amarle, le dijo entonces Ram Nachman a Rabbi Ishaq, Ram Nachman bar Ishaq a Rabba, esto no es una prueba, porque Emur de Amar Rabbi Akiva, vamos a decir que aquello que dijo Rabbi Akiva, le cabe por Vedut, lo dijo únicamente con respecto a un pozo, de lo me cajeshe ara, es decir, el pozo no le molesta Habor Shekana Lokeach, el pozo que compró el cliente. Velo a Derech y no el camino, ¿sí? Por lo tanto, Beain Yafa un mujer, Benoten lo Derech, por lo tanto, el vendedor le vende con hartura, con ojo bueno, y le da derecho de paso. Pero le Gabeilan, con respecto al árbol, Mishamatle, ¿acaso opina Rabbi Akiva que el que vende, vende con ojo bueno? ¿Acaso Sheyabor lo a Karka, Lejol más Sheyirse, ¿acaso va a poder pasar esta persona que compró dentro del campo del compañero para todo lo que quiera? También si el hecho de pasar le va a dañar o las ramas que se multiplican en el árbol que es suyo van a causar un perjuicio a sus plantaciones. Share, Milo Mode Rabbi Akiva, porque ¿acaso no está de acuerdo Rabbi Akiva en la Mishnah que estudiamos arriba? Beilan Hanote, Letoch Sadeh Javero, Shekotzetz, sobre un árbol que se extiende sus ramas sobre un campo de un compañero, de su compañero. Shekotzetz, que el compañero puede cortar las ramas que sobresalen y entran dentro de su terreno. Melo Marda Meal Gabe Maharesha, es decir, Hamakel She Maka Abehema que Shejoresh va de Maharishato. Es decir, ¿qué distancia puede cortar? La de ese palo, con la cual la persona mueve al animal cuando está arando. Muy bien. Tania, así se enseñó en una veraita Kabate de Rabbi Hilla Barab. Y refuerza esta veraita la opinión de Rabbi Hilla Barab. Dice, Areze Kana Tachtehen Ubenehem Husalahem Bekimlo Orebesalo. Es decir, claramente esa veraita dice que el que compra 3 árboles está comprando el terreno. ¿Y cuánto es ese terreno? Perdón. Dice, es lo que hay bajo el árbol, lo que hay alrededor del árbol, entre los árboles, lo que hay alrededor del árbol, la distancia en la que uno puede pasar con su cestita para ir recogiendo las frutas, como hemos dicho arriba. Amarle a Valle el Rabiose le dijo a Valle Rabiose. Otán, es decir, el terreno que tiene el dueño de los árboles alrededor, Orebe Salú, justamente esta distancia que se llama Orebe Salú, él con su, con su cestita. Nizorín, ¿acaso en esa, ahí se planta? Es decir, el dueño del campo le da igual que tenga ese espacio. ¿Por qué? Porque en ese espacio alrededor del árbol, él no va a sembrar. Amarle, le dijo entonces Rabbi Yosef a Valle, Tenituja, lo estudiamos en una Mishnah más adelante. A Hitzón, y es lo Sade, Hitzoní, una persona que tiene 2 hermanos que heredan un campo y una parte está dentro y otra parte está afuera. Dice, el que está en la parte exterior del campo, Zorea etaderes, puede sembrar el camino, es decir, el camino de acceso. Amarle, le dijo entonces a Valle, al rechazar estas palabras. Dice, mi dama, ¿acaso estamos hablando de lo mismo? Atam, ahí con respecto al campo exterior y el campo interior, les lepseda la loqueaj, no hay pérdida económica para el cliente. Abalajá, pero aquí, irle, seda le loqueaj. Hay una pérdida económica para el cliente, ¿por qué? Porque el hecho de sembrar junto al árbol va a perjudicar al árbol. Llamarle, le va a decir el dueño de los árboles,
Camitan pere, es decir, tus frutas, perdón, el hecho de que tú sembraste junto a mi árbol va a hacer que mis frutas se estropeen. ¿Por qué? Porque si se cae una fruta, ¿sí? Se va a caer sobre tus cultivos y eso va a ser un problema para mis frutas. Ah, lo damia, ela, lesefa. Entonces, aquello que hemos dicho, ¿en qué se asemeja con la Mishnah de más adelante? Con el final de la Mishnah. Ahí que dice que si el Bedín le dio un derecho de paso por un lado de mutuo acuerdo, ZBZ enan rashayim lizroa. Es decir, tanto uno como el otro no pueden sembrar ese caminito que le dio para acceder a sus árboles. Tania Cabete de Abaye. Tenemos una veredita que enseña reforzando el punto de vista de Abaye. Ares de Caná, Tachtehen, Ubenehem, Hutzalahem, Kimlo, Ore, Besalú. Decir claramente, dice esta veredita, el que compra 3 árboles en el campo de su compañero está adquiriendo el terreno que está bajo ellos y alrededor y entre ellos y por fuera de ellos, ¿cuánto? Kemlo, Ore, Besalú, esa distancia para que pueda pasar con su cesta, pues de base, Enan Rashaim le Zor'a. Y tanto el dueño del terreno como el dueño de los árboles no tiene derecho a sembrar esa parte que se llama Kim lo ore besalo. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hispuenso.